conversaciones en ¿Quién lo diría? Y lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, el astrónomo y astrofísico José Massa, que va a visitar la región de Coquimbo en el marco del Festival de las Artes ARC 2019, que tiene ya su octava versión y que va a tener lugar ahí en las provincias del Elqui, Limarí y Choapa. Entiendo que mañana es cuando se lleva a cabo esta charla. Sí, sí. De Marte al Elqui, conversaciones con el astrónomo José Massa, que hoy es como un verdadero rockero a esta altura. José Massa, gracias por estar aquí. No, mucho gusto estar aquí contigo. Bueno, sí, efectivamente mañana voy a estar en Coquimbo hablando de Marte al Elqui. Hablemos por qué del Marte al Elqui. No, bueno, expliquemos lo que representa el Elqui bueno, desde el punto de vista... una metáfora por dos cosas. El Elqui tiene la pretensión, y con bastante antecedente, de ser como la capital mundial de la astronomía. Ahí se instaló Cerro Tololo, que fue el primer gran observatorio extranjero en Chile y uno de los primeros grandes observatorios del mundo. Y después ya se ha llenado de observatorios toda la zona. Y el Elqui tiene como el primer lugar en antigüedad. Vicuña quiere ser la capital mundial de la astronomía. Y además el 2 de julio, en unos pocos meses más, va a haber un eclipse total de sol. ¿Qué es un eclipse total de sol? Porque cuando a uno le dicen eclipse solar, la gente espera como que el sol se apague. Pero muchas veces tenemos eclipses que no son exactamente eso. ¿Qué tipo de eclipse es? Claro. ¿Qué es lo que la gente experimenta cuando ve este eclipse? Mira, a ver, es difícil hacer mono en radio, pero te puedo decir, la Luna da vuelta en torno de la Tierra una vez al mes. Uh-huh. Y entonces una vez al mes pasa cerca del Sol, porque la órbita de la Luna no es muy distinta de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Pero normalmente la Luna, si la pudiéramos ver durante el día, pasa por arriba del Sol o por debajo del Sol. Durante 6 meses, cada vez que la Luna pasa al Sol, lo pasa por arriba. Y los otros 6 meses lo pasa por abajo. Pero hay 2 épocas en el año en que la Luna está como cambiando de estación, por decirlo así, y no pasa ni por arriba ni por abajo, sino pasa por delante del Sol. Uh-huh. Y cuando pasa por delante del Sol, puede producir un eclipse total de Sol. Puede tapar completamente el Sol. Ahora, desgraciadamente, hay que estar en un punto muy preciso de la Tierra, como para poder ver que la Luna tape completamente al Sol. Pues la Luna está relativamente cerca. Entonces, si uno se corre para arriba, ya la Luna no lo tapa del todo. Claro. Si se corre para abajo, tampoco lo tapa del todo. Y el 2 de julio vamos a tener eso. Los privilegiados van a ser los habitantes del Elqui. El eclipse empieza en el Pacífico, bastante adentro, sube la franja de la totalidad, alcanza una altura que es más o menos como la altura de Perú y después empieza a bajar. Y bajando entra por la Higuera y cruza el Valle del Elqui y ahí más o menos se muere porque es un poquito tarde en la tarde. Ya no corre para Argentina porque el sol va a estar puesto en Argentina cuando esté terminando el eclipse. Entiendo que José Massa además cumple un rol particular en esa jornada previa al 2 de julio. Sí, bueno, hay varias actividades que han planeado. A mí me han amenazado, yo no sé si será cierto o no, con que quieren que dé una charla en el estadio de fútbol de La Serena. Voy a estar teloneando el eclipse. Entonces, el día del eclipse, a las 2:30, 3 de la tarde, se va a convocar un montón de gente. Yo voy a explicar esto que te estoy contando aquí en palabras, con monos, diagramas, explicando bien qué es un eclipse de luna, qué es un eclipse de sol. Y vamos a estar viendo cómo la Luna va tapando progresivamente al Sol. La Luna va a tapar completamente al Sol en una franja que va desde Guanaquero hasta casi Vallenar. La franja de la totalidad tiene un ancho de como 150, 160 kilómetros. Al sur de Guanaquero el eclipse va a ser parcial. Y en Santiago creo que va a ser como un 80%. No tengo los números en la cabeza, pero en Santiago va a quedar un cachito de sol y por lo tanto no va a ser tan impresionante como La Serena. ¿Es sobre esto que estás escribiendo, José Massa, en tu último libro? Estoy escribiendo un libro que lo tengo que escribir a partir de este domingo. Este domingo me voy a recluir a terminar de armar un libro explicando los eclipses. ¿Qué son los eclipses? Porque ahora tenemos la fortuna, que no se nos había dado antes, que tenemos el eclipse del 2 de julio en el Elqui, pero el 14 de diciembre del 2020... ¿Ya? Las temporadas de eclipse ahora son más o menos en diciembre, enero y en junio, julio. Bueno, en julio de este año tenemos uno. En enero del año que viene no tenemos nada.
A mediados de año tampoco, pero en diciembre, el 14 de diciembre, hay un eclipse que pasa por el costado sur, por la ribera sur del lago Villarrica. Pasa por la ciudad de Villarrica y pasa por la ciudad de Pucón. Así que tenemos 1 año y medio entre un eclipse y el otro. Entonces estoy escribiendo un libro en que explico eclipses de luna, eclipses penumbrales, eclipses totales, eclipses parciales, y después lo mismo en los eclipses solares, eclipses anulares, cuando la luna está más chica que el sol. La luna tapa a casi todo el sol, pero queda un anillo alrededor. Eso se llaman eclipses anulares. José Massa, el libro anterior, tu último libro, antes de este que estás preparando, vas a empezar a preparar este domingo, Marte, la próxima frontera, que es una invitación de alguna manera a soñar para muchos de nosotros que nos gusta este tema, a imaginar cómo en el siglo XXI podríamos llegar a, de alguna manera, Marte, no sé si a colonizar Marte, pero al menos a conocerlo más de cerca. Que se convirtió en sí mismo en un gran fenómeno para muchísima gente, para iniciados, para aficionados, para fanáticos, para los que nos gusta este tema. Y justo coincide, digamos, a muy poco andar con que, a muy poco andar, digo, la publicación del libro, con que se viene a descubrir un increíble cráter en Marte. Me gustaría que hablara un poquitito de este descubrimiento. Sí. No, en realidad sí, el libro fue muy ad hoc, porque 3 días antes de lanzar el libro lo lanzamos el 27 de julio, y el 24 de julio, si no recuerdo mal, o 25 de julio, se anunció el descubrimiento que hicieron unos italianos, que hay un lago subterráneo. Exacto. A 1500 metros de profundidad en el suelo marciano, y que tiene muchos millones de metros cúbicos de agua. Uno de los problemas en Marte es de dónde uno va a sacar agua. Oxígeno uno lo puede fabricar a partir del anhídrido carbónico de la atmósfera. Y ahí vamos respirando. Pero el agua es fundamental. Encontraron justo un lago subterráneo, pero unos meses después, como en noviembre, descubren que hay un cráter cercano al polo norte, que se llama el cráter Korolev, que tiene 84 kilómetros de diámetro, una profundidad de varios kilómetros, y que estiman que tiene 2.200 kilómetros cúbicos de hielo. Y no se sublima, no se derrite el hielo, porque el cráter tiene una pared de 2.000 metros. Entonces, sobre la superficie del cráter se forma ahí un microclima en que el hielo debe estar ahí a 50 o 100 grados bajo cero. El aire está tan helado, el aire helado se queda ahí, el aire caliente se va para arriba. Entonces tiene una costra de 2 kilómetros de aire helado encima del hielo, que incluso aunque le alumbre el sol, no se calienta el aire y por lo tanto no se derrite el hielo. Perdona mi pregunta de ignorancia total, pero ¿es agua tal cual como nosotros conocemos el agua? ¿Es hielo tal cual como nosotros conocemos el hielo? Ahora, en los polos marcianos, lo que más hay en la atmósfera de Marte, de lejos, 97%, es anhídrido carbónico. Hay un pichintún de vapor de agua en la atmósfera marciana. Entonces, cuando el polo entra en invierno, el eje de Marte está inclinado, y de repente en una época de la órbita deja de darle sol a un polo, y ahí la temperatura baja como a 120 grados bajo cero. Se solidifica tanto el vapor de agua como el anhídrido carbónico, y se forma una coronilla blanca, que es una mezcla de hielo de agua, de H2O, y hielo de anhídrido carbónico, lo llaman hielo seco. Si uno agarra acá anhídrido carbónico y lo transforma en que son como 30 grados bajo cero, es hielo, bastante helado, más helado que el hielo que uno le echa a un vaso de agua, pero uno lo bota al suelo y se evapora inmediatamente, entonces no moja. Por eso lo llaman hielo seco. Bueno, es una mezcla de hielo seco con hielo de agua lo que se deposita en los polos. Ahora, lo que hay en ese cráter creen que es hielo de agua. En una de estas también tiene un poco de hielo seco, es decir, de anhídrido carbónico sólido. Pero la cantidad que hay ahí, 2.200 kilómetros cúbicos. Fíjate que yo estuve mirando en el mapa, más o menos así, para tener una idea al bulto. Yo calculo que el lago Yanquihue, si uno echara todo en una taza, tiene como la 10ª parte
del contenido de agua que hay en ese cráter. José Mazza, Hay 10 lagos yanquíes ahí sólidos. tú has escrito de Marte, has escrito sobre los eclipses, has hecho estudios de montones de cosas, Somos polvo de estrella, el libro, digamos, donde tú explicas de dónde salen los elementos químicos. ¿De qué otra cosa te gustaría escribir o qué otra cosa hoy día te mueve en la investigación? Bueno, mira, en realidad de los libros que tengo que escribir, tengo un libro que yo escribí hace tiempo, que es un libro un poco más latoso que los que acabo de escribir, que es un libro para enseñar astronomía, que se llama Astronomía Contemporánea. Y la gente me pregunta, ¿y dónde está? Y resulta que ese libro se acabó, ya no hay más. Entonces quiero hacer una nueva edición donde cuento lentamente qué es el sistema solar, qué son los planetas, qué son, para que un joven, yo lo escribí un poco autorreferente es lo que te voy a decir, pero yo cuando tenía 14 años, 15 años, me interesaba por estos temas y no sabía dónde leerlos. Bueno, en esa época no había internet, no había nada, era todo solo lectura. Entonces escribí un libro como para un joven de 14, 15 años que se interese por saber y que el libro ordenadamente le explique las cosas que hay allá arriba. Porque hay otros libros muy bonitos, algunos de Carl Sagan, otros ahora de Stephen Hawking, que tocan temas al azar, pero de repente es complicado cuando uno no tiene una noción básica. Un edificio tiene que primero hacer los cimientos. Y yo encuentro que para poder entender o entrar en un tema, uno tiene que partir leyendo una cuestión general que te explique lentamente las bases de la disciplina, y después uno ya puede seguir construyendo el edificio para arriba. Entonces, la astronomía contemporánea es el libro que quiero sacar ahora, después de los eclipses, que es un libro como puntual por lo que va a pasar en el próximo año y medio acá. Y de las discusiones científicas que se están teniendo lugar hoy en el mundo, ¿cuál es la que más te apasiona también? Bueno, yo estoy más cerca de mi corazón en términos de... hay dos grandes misterios, por ponerle un nombre así un poquitito gordo, que son que el universo que vemos, el universo que detectamos a través de observaciones, no lo que uno pueda creer, sino lo que uno detecta, resulta que el 70% de la energía es una energía que se llamó energía oscura, un nombre bastante malo, y no tenemos idea de lo que es. Y del 30% restante hay un 25%. Es decir, vamos sumando 70 energía oscura, ni idea. 25% materia oscura, que tenemos una somera idea que es lo que es materia, pero que no brilla y no es materia ordinaria, no es materia como las piedras, serían particulitas atómicas de un peso intermedio entre los electrones y los protones. Y un 5% apenas es la materia común y corriente, la materia que forma el suelo, etc. Entonces, en el universo, esencialmente no sabemos en qué consiste el 95% de la energía que hay. Y eso me parece que es una deuda muy grande. Los astrónomos, si estamos tratando de entender lo que hay allá arriba, no tener idea todavía del 95%. Entonces, sobre todo, fíjate que la energía oscura surgió del hecho de que la expansión del universo, en vez de frenarse por la gravedad, se está acelerando. Entonces hay una fuerza que se opone a la gravedad y que hoy día le está ganando y le va a ganar para siempre. Esa fuerza de repulsión proviene de la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Aparentemente, la matemática dice que es una propiedad del vacío, pero la verdad es que yo no logro entender cómo el vacío tiene el 70% de la energía. Pero ¿de dónde sale esa propiedad? ¿Por qué existe esa cosa? No se tiene idea. Entonces, a mí me gustaría, antes de irme a ver los árboles por debajo, me gustaría por lo menos tener una idea un poco más clara de qué es lo que es la materia, la energía oscura. La materia oscura, hay esperanza de que en los próximos 10 o 15 años uno descubra un tipo de partículas que no lo hemos visto, que constituya el 90% de la materia oscura. Y bueno, y el otro gran misterio, que eso sería para la humanidad, no tanto para mí, bueno, para mí también, se han descubierto 4.000 planetas que orbitan en torno de otras estrellas. Que detectemos una atmósfera en un planeta lejano que tenga oxígeno, sería una cuestión para decir, wow, porque el oxígeno en una atmósfera sería síntoma de que
Posiblemente hay procesos biológicos. Podría haber procesos biológicos. Procesos biológicos, no estamos hablando todavía de ovni o de hombrecitos verdes. No estamos hablando de que nos encontremos con un planeta equivalente al de nosotros y que ya haya gente en estos momentos haciendo la entrevista radial, digamos, a un equivalente a José Massa. No. Podría ser también. Claro, pero claro, incluso puede ser algo mucho más avanzado. Sí. 1 millón de años más, más avanzado que nosotros. Pero saber que hay vida orgánica en otro planeta, si de lejos miraran los planetas del sistema solar y los pudieran ver y ver la atmósfera, todos quedarían asombrados de ver que la atmósfera nuestra tiene un 20% de oxígeno. Porque si uno mata la vida en la Tierra, uno dice, ya vamos a matarla, ponemos cemento, que se mueran todos, en unos pocos millones de años el oxígeno de la atmósfera oxidaría el suelo y desaparecería. El oxígeno es un material que es tan amistoso químicamente que no es un material. El nitrógeno que forma nuestra atmósfera, el 80% es nitrógeno, ese se puede quedar ahí para siempre, eso no se mete con nadie, pero el oxígeno no. Entonces el hecho de que haya oxígeno en nuestra atmósfera nos delata. Es decir, si de fuera ven que nosotros tenemos oxígeno, significa que hay vida en la Tierra. Con el astrónomo y astrofísico tan premiado de nuestro país, José Massa, hemos conversado esta mañana aquí en ¿Quién lo diría? Muchas gracias, José, una vez más por habernos acompañado. Juan Manuel. Éxito además en ese teloneando ese eclipse y éxito también ahí en el norte. Ahora en Coquimbo, sí. En Coquimbo. Mañana. Faltan 2 minutos para las 9.